libro del Éxodo, el capítulo 4, el libro del Éxodo, capítulo 4. Y en esta mañana vamos a mirar los enemigos del hombre. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? Y en la medida que nosotros conocemos a nuestro enemigo, le ganamos ventaja. Cuando no sabemos contra qué tenemos lucha, entonces nos encarnizamos en una pelea sin sentido. Dice la palabra del Señor, voy a leer desde el verso 4, del capítulo 4, en el verso 1 hasta el verso 9, voy a rogarles seguir atentamente la lectura allá en sus Biblias. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y le dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se hará sangre en la tierra. Amén. Demos una alabanza al Señor. Por favor, estén cómodos, tengan la amabilidad. Vamos a ver hoy a través de la Escritura tres de los enemigos más encarnizados del mismo hombre. Un pensador en alguna ocasión dijo: el hombre es el depredador del mismo hombre. Y nosotros hoy nos damos cuenta cómo la violencia ha tomado partido en medio de nuestra sociedad. Y entonces hay guerra en la casa. Entonces hay guerra en el trabajo. Entonces hay guerra en el barrio. Hay guerra en las ciudades, en Colombia, en el mundo. Porque el hombre está ciego sin saber cuál es el verdadero enemigo. Y qué bueno que en esta mañana el Señor nos instruya sobre ese verdadero enemigo que tiene el ser humano, y que poco a poco lo va destruyendo. Y que sin darse cuenta, cuando el hombre menos piensa, su vida está en derrota. Y entonces estamos hablando del divorcio, y estamos hablando de la separación, y estamos hablando de que esto se acabó y que no hay más nada que hacer. Y estamos hablando de que de pronto nos hemos quedado sin trabajo, o hemos perdido una cantidad de bendiciones o beneficios porque algo está carcomiendo a nuestra alma. Pero quiero en esta mañana, con la ayuda del Señor, mencionar tres enemigos que no están lejos, que posiblemente están dentro de nuestra propia casa. Y no mire a su esposa mal, no es ella, ni es él. La Biblia dice que nosotros no debemos confiar ni de la que duerme con nosotros. La Biblia no se está refiriendo a la esposa, porque algunos dicen: la cuenta, por eso yo soy así, ¿no? La palabra de Dios se está refiriendo a esta carne que duerme contigo, en la que hay impulsos, emociones, sensaciones, que cuando no están dominadas o sometidas a la voluntad de Dios, terminan por llevar al hombre al fracaso. Lo primero que el Señor le muestra a Moisés, porque es el personaje sobre el cual vamos a centrar nuestra enseñanza, es la primera señal de la vara. Dice que cuando la vara estaba en su mano, y vea usted que la vara es un elemento útil
caso para Moisés la vara le servía para apoyarse. La vara le servía a él para dirigir. La vara tenía un propósito. Y la confianza de Moisés estaba colocada en la vara. Pero cuando Dios le dice, arroja la vara al suelo, dice que la vara se convirtió en una serpiente que lo quería atacar a él mismo. Esa serpiente, la Biblia la identifica como la presencia de Satanás. Y es que la palabra del Señor dice que el mundo entero, y cuando la Biblia dice el mundo entero, no se equivoca. Dice que el mundo entero está bajo el gobierno de un ser espiritual que solamente busca la derrota del hombre. Porque es que si hay alguien que quiere el mal tuyo, ese se llama Satanás, el enemigo de tu alma. Yo escuché en una ocasión a alguien decir, y creo que una canción por ahí lo popularizó, el dicho de que al borracho lo cuida el diablo. Vea, hermano, el diablo no se cuida ni él mismo. El diablo lo que quiere es la destrucción del hombre. ¿Y cuántos hay que viven sin querer en la compañía de las tinieblas? Y le gusta estar en esa condición. Y cuando se les habla del Evangelio, cuando se les muestra la luz del Evangelio, dicen, no, yo no quiero nada de eso. Y prefieren seguir estando en la compañía de su vara. En ella colocan su apoyo, en ella colocan su confianza. Pero es precisamente Satanás uno de los peores enemigos del hombre. ¿Y por qué es que Satanás está tan encarnizado en esta lucha? ¿Por qué es que él quiere destruir al hombre? Porque no se le olvide a usted, por si en esta mañana hay algún amigo que no conoce el origen de Satanás. ¿De dónde salió ese ser espiritual que destruye? Yo no le estoy hablando a usted de cosas que me soñé anoche. Eso está aquí en la palabra de Dios. La Biblia dice que Satanás fue un ser creado para la adoración de Dios en sus comienzos. Dios lo creó, dice la palabra del Señor, como el sello de la perfección. El día que este ser espiritual fue creado, la Biblia dice que en el cielo se organizó una fiesta. Los ángeles comenzaron a admirar la belleza de aquel ser y ellos comenzaron a alegrarse porque lo que Dios había hecho era hermoso. Pero la Biblia también dice que un día la arrogancia y la altivez subió en el corazón de aquel ser creado para la adoración de Dios. Por eso es que, hermanos, si hay algo que Dios desprecia en el ser humano es la arrogancia. La Biblia dice que Dios al hombre, a la mujer arrogante, lo mira de lejos. Porque es como si viniera a la mente del Creador esa misma experiencia que vivió en el cielo, cuando aquel ser tan cercano a su presencia, aquel ser que se encargaba de ministrar el coro celestial, un día se llenó de altivez contra el Creador. Y hermanos, si hay algo que Dios no comparte con nadie es su gloria. Él dijo, mía es la gloria. Amén, amén. Y Él no va a darle la gloria a otro ser. Entonces la arrogancia y la altivez de aquel ángel hermoso lo tiró por tierra. Ese es el odio de Satanás contra la humanidad. Que él, siendo un ser perfecto, cometió un error y ese error le costó su posición celestial. Pero por el contrario, el ser humano, el hombre, que es un ser tan imperfecto, lleno de errores, lleno quizás de pecados, lleno de muchas inconsistencias, pero un día el Creador lo miró con misericordia y en vez de condenarlo le extendió su mano poderosa, y entonces hoy Dios está restituyendo al hombre a esa posición de dignidad. Ese es el odio de Satanás contra el ser humano. Por eso no creas que al borracho lo cuida el diablo. Lo que está esperando es que le dé la oportunidad para quitarte la vida. Amén, amén. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Él es el peor enemigo de tu alma. Mira, escúchame, hermano, amigo, en esta mañana. Si alguna vez en medio de esa situación no has perdido la vida, no es que Satanás te cuide. Es posible que Él fue el que te colocó la trampa y la zancadilla, pero hay un Dios bendito que te guarda, porque te ama.
Porque posiblemente hay una madre intercediendo por ti mientras vas a esos lugares. Hay un papá, una mamá, unos hijos, una esposa, un esposo que está de rodillas diciéndole: por favor, Señor, guárdalo. Por eso es que todavía tienes vida y hoy puedes respirar. Pero Él es uno de los peores enemigos. Primero de Juan capítulo 3, el verso 8. Mira lo que dice la palabra del Señor. Primero de Juan capítulo 3, el verso 8. Dice la palabra del Señor: el que practica el pecado es del diablo. Toda práctica de pecado nos hace dependientes del pecado. Y el padre del pecado se llama Satanás. Así que cuando el ser humano se convierte en un practicante de pecado, está dependiendo de él. Por eso lo primero que el Señor le dice a Moisés es: arroja tu mano. En esta mañana, hermano, nosotros debemos arrojar en esta mañana todo aquello que nos ata, que nos une al pecado, la mentira. Porque mientras vivamos en convivencia con esas cosas, estaremos atados, estaremos dominados, nuestra mente estará gobernada por él. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Yo sé que hay cosas que a veces nosotros hacemos y lloramos y decimos: hombre, ¿yo por qué hago esto si yo sé que me estoy haciendo daño? Aún después de habernos convertido al Señor, aún después de haber recibido la gracia de Dios, aún después de haber recibido la bendición, a veces nos vemos abocados a esto. Y ese era Moisés, un hombre que había sido criado en los principios, en el conocimiento del Dios único y verdadero, pero también se encontraba dependiendo de esa mano. Dios le dice: arroja la mano para que veas de lo que estás dependiendo. ¿Puede alguien en esta mañana creer que lo que está haciendo está bien? Pero ¿por qué no oyes la voz de Dios esta mañana que te dice: arrójala y ponte a distancia y mira, observa? Esos amigotes tuyos que te dicen que te quieren, que te aprecian, mientras estás con ellos practicando pecado, eres amigo, eres bueno, eres del parche, bienvenido acá, aquí te queremos. Pero en esta mañana, escucha, Dios te invita: arroja la mano, ponte a distancia esta mañana y observa. Dile al Señor que tú puedas abrir tus ojos espirituales, porque mientras estás metido ahí no puedes ver. Pero cuando te coloques a la distancia, obedeciendo a la voz de Dios, te vas a dar cuenta que aquello en lo que has puesto tu confianza, la religiosidad, la hechicería, todas estas cosas, vas a mirar cómo Dios comenzará a desenmascarar y podrás ver que eso está destruyendo tu vida. El peor de los peores enemigos del hombre se llama Satanás. Pero ¿cómo librarnos entonces de esta condición de pecado? La Biblia misma nos da la respuesta. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Hermano, que yo siento que no soy capaz. Yo siento, para mí es imposible dejar de hacer esto o aquello. Para mí es imposible dejar de practicar el pecado. Mira, para eso está Jesucristo aquí esta mañana. Lo que tú necesitas en este momento es abrirle tu corazón a Jesús y decirle: Señor, ayúdame. Porque mientras el hombre permanece en ese estado de altivez, Dios no va a obrar. Pero ¿por qué? Si mi Diosito sabe que yo lo necesito. Es que mi Diosito lo que quiere es tu corazón, tu voluntad rendida a sus pies.